¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, siguiendo con esta serie de videos como para escuelas, para estudiantes, para principiantes, para chalanes de taller, en esta ocasión les voy a explicar dónde está el negativo o la tierra de un carro y varios tips o explicaciones para que no tengas duda a la hora de conectarla o encontrarla. Así es que, vamos allá. A diferencia del positivo, que la otra vez explicamos que el mejor lugar para tomarla es el positivo desde la batería, en este caso no sucede lo mismo con el negativo. Te voy a explicar por qué. El negativo lo vas a encontrar básicamente en dos partes siempre. Presta mucha atención. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el negativo. Este lo van a identificar, como ya explicamos la otra vez, con el símbolo de negativo en la batería. No se guíen, por favor, por el color de los cables. Aquí, como pueden ver, este es negativo y los cables son color rojo. Entonces, no se guíen por el color. No se guíen porque el cable sea color negro y ya tiene que ser tierra. No, guíense por el símbolo, ¿vale? Ahora, lo van a encontrar en dos lugares. Primero, en el chasis del carro, siempre. Si ustedes observan en todos los carros, en las baterías, el negativo siempre va a ir conectado al chasis del carro. Con chasis del carro me estoy refiriendo a toda la parte de fierro del carro. Todo lo que es fierro, ahí vamos a poder encontrar la tierra, siempre y cuando la batería esté conectada hacia el chasis, que ese es un punto importante. En algunos carros que ya son bastante viejitos, y me ha pasado en algunos otros carros no tan viejitos, que el negativo no está bien conectado a tierra del chasis, o incluso en algunos no la tiene, cosa que debe de tenerla. Pero eso sí, son para carros ya viejitos que algunas veces tienen esas fallas. El polo, esta parte de fierrito de la batería, debe de estar con un cable conectado hacia el fierro del carro. Aquí, como pueden ver, tiene un cable conectado ya original en esta parte. Siempre debe estar conectado el polo negativo de la batería hacia el chasis del carro, ¿vale? Esa es la primera. Y la segunda, también debe de haber una tierra hacia el motor, siempre. Aquí me parece que... vamos a ver, me parece que es este, no estoy muy seguro. Creo que es este, amigos, ¿eh? A ver, vamos a seguir este. Hasta aquí está conectado a este. Y debe de bajar hacia allá, miren. Ahí voy a tratar de hacerle zoom a esta parte. Vamos a ver que podamos encontrarla. Ahí, como pueden ver, ahí está conectado ese cable hacia ese tornillo. Es un cable bastante grueso. Ese cable está conectado hacia acá, que a su vez está conectado hacia la batería. En sí esto, vaya, correctamente podríamos haber conectado el negativo directamente hacia la batería, pero en este caso no sé por qué decidieron hacerlo así. También no hay ningún problema, se puede hacer. Entonces, el punto es que si tú vas a tomar una tierra de cualquier parte, ya sea que estés conectando algo en la puerta, que estés conectando algo en la cajuela, abajo del volante, en cualquier parte, lo único que tienes que hacer para tomar la tierra es voltear, ver, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo que vas a conectar algo aquí, abajo del asiento o aquí en la puerta. Entonces, no tienes que pasar el cable hasta allá, solamente tienes que pasar un cable de la puerta, pasarlo y conectarlo aquí adentro con unos tornillos en el fierro, siempre en el fierro, que aquí van dos tips. Primero, como ustedes saben, todo el fierro del carro o la gran parte está pintado. Entonces, si ustedes ponen el tornillo, digamos que atraviesan el fierro junto con el cable, no va a ser bien contacto porque obviamente está la pintura. Aquí, como vieron aquí en este ejemplo, en la tierra que está aquí conectada, si notan, trataron de rasparle aquí un poco. No, debieron de rasparle bastante más. Debieron de haber raspado bien la pintura, quitarle toda la pintura para que quede únicamente el fierro y ahora sí poder poner la tierra. Eso deben de hacerlo ustedes. Siempre que van a colocar una tierra, pelen, por decirlo así, bien el fierro, que quede solamente el fierro y ya ahora sí poner la tierra allí. Y el segundo punto, en algunos casos me ha tocado que algunas personas a la hora de poner la tierra, con solamente ver el fierro, ya quiere poner ahí el tornillo. Y en algunos casos, o sea, hay algunas partes de fierro que no están conectadas a todo el chasis del carro. Eso deben de asegurarse, porque a veces sucede que hay una laminita de fierro que solamente está conectada de plástico a plástico y obviamente eso no va a ser tierra. Esa parte donde vas a poner el tornillo debe de estar conectada o unida a todo el fierro del carro. Eso es importante.
Por eso es que podemos tomarlo de cualquier parte, que se complementa de la siguiente forma. El positivo llega por medio de cables hasta la cajuela, hasta el volante, hasta las puertas, hasta donde tenga que llegar, siempre debe de ser por cables. Y en el caso del negativo, por decirlo así, ya tenemos toda la comunicación con el carro, siendo el chasis el conductor del negativo. Y ya por último lo resumo, todos los carros deben tener tierra al chasis y tierra al motor. Y ustedes van a poder conectarlo en cualquier parte que esté conectada a todo el fierro o chasis del carro. Así es que espero haberlos ayudado en esta ocasión. Ya saben, en esta serie de videos sencillos que estamos enseñando para personas que están estudiando esto o para chalanes. O sea, a lo mejor si tú eres un maestro y no quieres explicarle esto a tu chalán, puedes enseñarle este video. Así es que, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.